Lo que pasa que por eso, por el problema que tiene la ley 24660, la poca especificidad para determinados reclusos, es que nosotros conseguimos la modificación de la 24660 la ley de excarcelación para los que están presos por violación o por delitos sexuales. Ha quedado que el juez tiene el apoyo de pero sigue siendo sin ser vinculante, el apoyo de un equipo interdisciplinario que es el que determina el estado, digamos, psiquiátrico del preso y recomienda o no al juez su liberación. Eso fue aprobado, cuando fue aprobado en diputados, pidieron que se llamara la ley Barnia por Soledad. Y se aprobó en el 2012. Bien. Y ahora la ley de registro de ADN que se aprobó. Sí, ahora. Se aprobó hace muy poquito. Interesante dato. El registro de ADN que estaba parado se aprobó por el caso Ángeles. Exactamente. Bueno, la modificación de la ley 24660 fue a las 2 semanas de Tatiana. Claro, lo cual confirma, primero, que en Argentina, como siempre digo yo, las cosas se hacen una vez que tenemos una tragedia. Así funcionamos. No voy a repetir la historia que ustedes ya me han escuchado, el caso Carrasco, servicio militar, crímenes de dársena, Santiago, y así puedo seguir con la lista Cormañón, masacre de 11, tragedia de 11, digo. Ahora, ¿por qué el caso Ángeles hizo que el Congreso descongelara el tema? Claro. Porque el caso Ángeles arranca presumiéndose un ataque sexual de un violador psicótico. Claro. Sí, sí. Exactamente. Y todo indica que es eso, efectivamente. Y al final van a tener razón. O sea, miren cómo arrancó. Era Ángeles saliendo de la clase de educación física en el SEAMSE Colegiales, que alguien le intercepta en el camino, abusa de ella y la mata. Exacto. Así arranca el caso Ángeles. Y con esa Frente a esa presión, el Congreso reacciona. En 2 días. Frente al caso Tatiana, donde un violador es el remisero liberado, la reacción es, bueno, restringamos las posibilidades de libertad condicional de un violador. Baña es un caso, el otro es Bañato. Está Rubén Suárez. Rubén, con este tema, ¿cómo estás? Buenas noches. Es así, Fabián, buenas noches. Uno de los casos por el cual se pide el juicio político a Axel López. ¿Recuerdan 17 de febrero de 1994 la masacre de Flores? Matías Bañato, quien está al lado mío, el único sobreviviente. Él tenía en ese entonces 16 años. Fructuoso Álvarez González, prendiendo fuego a tu casa, mata a tu papá, a tu mamá, a 2 hermanos tuyos y también a un amiguito de 10 años de uno de tus hermanos. Vamos a introducir cómo llega luego el juez Axel López con este oficio que vamos a repasar también su intervención. Álvarez González es condenado por esta masacre a prisión perpetua. Él es condenado a prisión perpetua en el año 95, lo que nosotros llamamos prisión perpetua en la Argentina, ¿no? Yo en ese momento tenía 16 años y para mí perpetua era de por vida. O sea, son 20 años y demás, ¿no? En el 2004 luego obtiene un beneficio. Obtiene un beneficio de ir a terminar la condena a España, otra cosa que tampoco nunca entendí. Y bueno, obviamente en esta instancia, que es lo que yo también quería remarcar, ¿no? Lo que tenemos que pasar los familiares de las víctimas ante la ejecución penal en nuestro país. En esa instancia, lo que somos las víctimas quedamos excluidos de las causas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en lo que pasó con mi familia, cuando él le otorgan este beneficio, a mí nunca me notifican de que él se iba a España a cumplir la condena, porque la querella deja de formar parte en la causa. Como tampoco en el 2008 cuando regresa a la Argentina. Y en ese momento, Fabián, Migraciones hace este oficio, presenta, se lo dirige directamente al señor juez, a la calle Alsina, al Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 3, y le voy a leer textual este párrafo: solicito vosotros a título de colaboración a fin de posibilitar la gestión de las actuaciones administrativas propias a nuestra competencia, tenga a bien informar si pesa actualmente sobre el nombrado alguna medida de restricción de la libertad ambulatoria, algo que nunca respondió Axel López, por el cual el asesino de la masacre de Flores estuvo 3 años libre. Exactamente, imagínate que yo me entero de que él está libre a raíz de las amenazas que me empieza a hacer después de 13 años. Y Axel López, cuando vos le pedías una explicación, ¿qué frase te dijo? Lo primero que me dijo fue que él estaba en España y que me quede tranquilo. Después, cuando yo tengo acceso al expediente, que veo este oficio, cuando él me decía de que estaba en España, le estaban mandando este oficio a su juzgado, y la respuesta fue de que él estaba tapado de causas y que, bueno, no lo había visto. Me lo morfé, te llegó a decir. Me lo morfé, me dijo. Textuales palabras fue así, la verdad me lo morfé.
Fabián Doman, Matías te está escuchando. No, ¿Qué tal, Matías, Fabián? ¿cómo te va? Doman te saluda. El melomorfé es tremendo. Imagínate lo que es que te digan melomorfé cuando estamos hablando, en mi caso, de que me quitó una familia entera y me amenazaba de muerte. La respuesta que yo obtuve de la justicia en ese momento fue el ya no sos parte de la causa, el melomorfé, el no se puede hacer absolutamente nada. Y la verdad que te juro, Fabián, que es desesperante, porque después de haber vivido lo que yo tuve que vivir de tan chico, de 16 años, encontrarme después de 13 años otra vez en una situación como esta, de encontrarme con este psicópata suelto nuevamente, no tiene palabras, no te puedo explicar con palabras lo que yo viví este tiempo. Matías, ¿con qué expectativas llegan ustedes al 28? Y bueno, obviamente esto creo que, o sea, tenemos la fe de que nos escuchen, ¿no? De poder tratar de que, no sé, tratar de que se cambie algo. Como yo escuchaba al papá de Soledad, o bueno, mismo cuando hablamos con las madres del dolor, o sea, que otra gente no tenga que pasar lo que estamos pasando nosotros. A ver si podemos modificar aunque sea algo, que tanto dolor no sea en vano. Porque A mí lo que más me llama la atención, ¿sabés qué es? Sí. Yo le tengo miedo, y se lo digo también a Guillermo Barña, que la corporación política cierre filas y lo defienda. Quedaría demasiado expuesta. Yo tengo acá lo que... Pasa que la corporación política en Argentina, súmate Matías, la corporación política en Argentina no tiene techo para papelones y vergüenzas. Carlos Juncker tomó una actitud. No tengo buen retorno. No, yo no quiero dar nombres, no me importa. Pero digo, lo digo, el resultado de la votación cuando hubo el juicio político a este juez fue 12 contra 1. 12 que no había motivos para por eso removerlo, digo, la y uno corporación política en Argentina, más allá de los partidos, hay excepciones, Sí. tiene actitudes. Cuando se pide revisar conducta, es decir, en Argentina está prohibido tocar un juez penal garantista, digámoslo en español. ¿Para qué usar eufemismo? Lo que pasa, Fabián, que imagínate para nosotros, o te hablo, no sé, en mi caso, después de haber enterrado a mi familia entera, la verdad que todas estas cosas es tan difícil de comprender. Bueno, ¿no? pues yo te cuento, porque vos hablas de Axel López, y yo me acuerdo de Salari, Sí, claro, la misma situación Sí. que este juez. en la provincia de Buenos Aires. Y ha habido familiares que han recorrido la legislatura, han hablado con los gobernadores, pasaron gobiernos. La corporación política tiene miedo de tocar a jueces garantistas. Y esto que digo no es ideológico el comentario, es descriptivo, que es muy diferente. Le tienen vergüenza. No se animan a votar un juicio político contra un juez garantista. No se animan. No sé por qué. Hay toda una movilización fuerte del Poder Judicial también, apoyando... A los jueces garantistas. Sí, por supuesto. Hubo un caso en Cromañón Que aclaro, no son los más, Tampoco hay que generalizar la justicia. No son los jueces de la justicia, no, tampoco. No son. Y uno generaliza también diciendo garantistas, porque hay muy buenos jueces que son garantistas. Claro, por eso te digo. Tampoco generalicemos. Está mal el concepto en realidad, ¿no? Porque Fundamentalista del garantismo. claro, Fundamentalista claro. del garantismo. Claro. No es lo mismo. Fundamentalista del Garantistas somos garantismo. todos, no es lo mismo. Queda bien ser fundamentalista del garantismo y queda bien en los juicios políticos hacerse el tonto como dirigente político y no votar. Claro, es políticamente correcto. Entre comillas. Pero bueno, ante Hay que decir casos la verdad. como este, Nos Lo que pasa pasa es que esto. por sí o por Creo no van que- a tener que votar y creo que es un momento donde tienen que demostrar los políticos. Ahí hay diputados, senadores, representantes de los abogados, representantes de los jueces que pueden llegar a tener su posición de corporativa y representantes del Ministerio de Justicia. Si el secretario Berni dijo que el juez es el responsable de sus decisiones y en el caso de Axel López referido al caso de Tatiana, me parece que ya no tienen la misma posición o la misma libertad que cuando nosotros se lo pedimos en el 2010. Había menos elementos en el 2010 para llevarlo a juicio político y en cambio ahora es mucho más claro que él es omnipotente. Porque alguien que es juez, ha estudiado abogacía, puede contradecir y reprobar el análisis de un psiquiatra, eso es omnipotencia. Y es lo peligroso. Hugo, ¿por qué un juez se transforma en omnipotente y está por encima de todo? El ejercicio de la profesión.
él está determinando sobre el destino de muchas personas y llega a acostumbrarse a eso. Y algunos, ¿no es cierto?, que evidentemente no tienen la facultad de la moderación, pueden convertirse en un vicio eso, y realmente se creen que tienen la facultad sobre la gente como un dios, y ahí proceden. O sea que hay un refrán en tribunales, vos lo habrás escuchado, ¿no?, que dice, debajo de Dios, un juez de instrucción. Ahora, pregunto, en general, ¿los jueces que son ultra fundamentalistas del garantismo, ultra cerrados, normales? ¿Cómo dividiríamos? Aclaremos que el nombre de garantismo que le dio el periodismo a jueces donde extremaban las garantías de los imputados en contrapeso de las garantías de las personas víctimas. Todos somos personas, por eso digo personas víctimas y los imputados personas. El derecho penal los alcanza a todos. Claro, como víctima entonces, como victimario. En esta tensión se le estaba dando, según una lectura, no es la lectura de los jueces llamados garantistas, más derechos a los imputados que a las víctimas, que deben estar igualados. Hago este símbolo. Está bien, pero digo, está bien. Sí, a eso se le llama garantista. En el fallo, ¿Pero hay muchos Axel López en la justicia? No, son los menos. Bueno, algunos jueces tildados así desde el periodismo han sido ascendidos. En estas últimas movidas han sido ascendidos políticamente, y todos los cuestionamientos de juicio político han sido en todos sobreseídos, porque es cierto, hay que decir una verdad, no actúan fuera de la ley. ¿Qué decimos cuando no actúan fuera de la ley? Punto. Claro, están cumpliendo el código. Lo que pasa es que nuestro código permite, como dijo Ferrari, estas modalidades. Tenemos el código penal más duro de Latinoamérica, solo nos supera Cuba. Sí, pero los jueces no lo aplican. Es liberal. bueno, entonces, perdón. Si aplican o no aplican los jueces el código. No, porque aplican la Constitución, ahí está el tema. Dan escalas y sobre garantías individuales se apartan de lo que dice la ley. El primer caso fue Barbarás y luego el caso Cromañón con Chaván, que también disparó. Pero hay algo que no entiendo. Si vos tenés un señor que cumple una condena de 12 años por violar a una chica, ¿qué es lo que como juez te obliga legal y moralmente a salir corriendo a dejarlo en libertad? No lo obliga a nada. Nada lo obliga. Ni a dejarlo en libertad ni lo obliga a dejarlo detenido. En todo caso creo que lo obligaría a dejarlo detenido. Pero él tiene que evaluar. ¿Pero qué evalúa? Ese es el punto. La ley que tenemos, Si que es está admisible el reformada... beneficio, nada más que eso. Y el beneficio es admisible y se lo da. Claro. ¿Qué evalúa? Entonces pongamos una computadora, no pongamos un El problema juez. Claro, está bien, podría ser. ¿Sabés qué, Fabián? Se evalúa ser buen preso. No se evalúa el riesgo de que esté en libertad. Pero si vos sos buen Y es- preso y Todos tenés sabemos que el bueno mal preso Y es negociable. es bueno, Exacto. y es bueno cuando está dentro. Y pues buen preso, no es buena Está bien, pero una si persona es que no buen va... preso, Hace buena tiene buen conducta dentro. comportamiento dentro de la cárcel, pero si vos tenés a un médico psiquiatra que te dice que la persona es peligrosa para salir a la Sí, calle y lo firma. y él además dice que en su concepto, en su criterio, Vale más. considera que la persona va a reincidir. Sí, Vale así lo más. dijeron en este caso. Exacto. El caso Tatiana. Sí, el caso Exacto. Tatiana. Cero. A mí me parece, el juicio político es eso. El un médico juicio dice no político. lo dejen libre porque este hombre puede reincidir. A Por mí me eso vale parece... más deja entonces libre. el buen comportamiento Claro. que no la palabra de un médico que está verdaderamente Claro. evaluando el comportamiento psiquiátrico del preso. Este es el punto en la tecla. Cuando decimos cumple dentro de la ley, el Consejo de la Magistratura tiene que evaluar en un juicio político, ya no en el Código Procesal, si este juez está aplicando razonablemente la ley y lo está cumpliendo. Acabamos de escuchar que Bañato decía que le pidieron informe. ¿Existe impedimentos legales? O sea, hay una captura, una causa en trámite, y el juez no lo contestó. Ahí no estamos hablando de que hay una interpretación sobre un informe psicológico. No contestó un informe y no pasó nada, porque encima las querellas, las víctimas, no acceden a cuando una persona se le da la libertad. ¿Qué quiere decir no acceden? Vos no le podés pedir al juez, mire, no lo deje en libertad o apelo. No te dan lugar a eso. Pero no podés ser Ojo, tan hueco. A ver, yo les quiero aclarar una cosita. Sí, dale, Perdonen dale. que los interrumpa. Dale, Matías. Esto que yo les estoy mostrando a ustedes ahora, el oficio de migraciones, ustedes no saben lo que yo pasé para poder conseguirlo, porque justamente por lo que estaban diciendo ahí. Claro. O sea, como no somos No sos parte, claro. como nadie nos tiene en cuenta, yo no tenía acceso a la causa. Y vuelvo a repetir, a mí me sacó mi familia entera. Claro. Me estaba amenazando de muerte Ahí está. y me decían que yo no era parte. Entonces, esto es un tema que también va más allá también de Axel López. Va ¿no? simplemente por el sentido común. Va el sentido... ¿Por qué se deja a la familia Exactamente. afuera? El Código Procesal establece que cuando uno se presenta como querellante puedes activar todo. No dice que no interviene en el proceso
proceso de excarcelación, es una interpretación de los jueces. En el caso Chabán, cuando nos opusimos a la excarcelación de Chabán, planteamos la inconstitucionalidad de la interpretación de la ley que impide a las partes apelar y oponerse como si fuera un fiscal privado. Nos dijeron que no, fuimos en casación, le pedimos que apele el fiscal de la Cámara y fue la primera vez en su vida que apelaba una libertad denegada, la primera vez que lo hacía, que apelaba en casación, la primera vez que lo hacía. Fue en casación y casación revocó, que fue famoso, que el presidente dijo fue una cachetada a la sociedad, que la libertad de Chabán en esas condiciones, pero nosotros no pudimos activar y los jueces interpretaron que estaba bien que la víctima no pudiera tener voz ni voto en el trámite de la libertad. O sea, seguís siendo víctima, pero para toda la vida lo explican como que es una protección. A mí me dijeron que era una protección para las víctimas, o sea que en un estado donde las cosas funcionarían como la gente, puede ser entendible eso. Si fuera por una o sea que supuestamente nosotros quedamos excluidos porque es una protección. Esa fue la respuesta que me dieron a mí. Nosotros también tuvimos acceso al expediente de ejecución en una forma, lo tengo que decir, no tan santa, porque no se puede acceder. Y tuvimos la oportunidad de poder leer todos los informes del servicio penitenciario en el área de psicología. Yo le puedo decir que de los... Sobre Pablo Díaz. Sobre Pablo Díaz. De los 12 informes, 12 que había dentro de la carpeta de ejecución, había párrafos enteros copiados, pegados y copiados. Quiere decir que eso es lo que el juez toma como contraposición de una pericia judicial hecha en serio como se hizo en Chaco. Entonces él dijo, no, si el servicio penitenciario me dice que es una persona que se porta bien, lo dejo libre. Y destruye, porque realmente destruye, el informe del perito. Ahí es donde yo digo que es un omnipotente. Pero sí, es verdad, es muy bien justificada la palabra. Sí, es omnipotente. Porque se está tomando atribuciones de psiquiatra que no creo que las tenga. Claro, por supuesto. Cuando hay una ley además que dice específicamente, la reforma que él decía, que tienen que dar un informe circunstanciado en los casos de delitos sexuales. Pero no, los legisladores no dijeron vamos que a repasar, obligatorio, ¿no? Esto a uno lo llena. Yo la primera vez que escuché esto no lo podía creer. Es López, explicando a López. Escúchenlo. Yo lo que digo es que por mi propia competencia, soy juez de ejecución penal, controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad, yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subfuero de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición, desde la cárcel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la cárcel de Candelaria, provincia de Misiones. En el caso de Díaz, obviamente yo leí la propuesta positiva. Yo verifiqué que haya existido la ocurrencia de todos los requisitos preestablecidos en la ley. Esto no admite otra lectura. Si cumple los requisitos, yo tengo prácticamente la obligación de dársela. Toda la doctrina, toda la jurisprudencia lo dice. El hecho es, a partir de la ley existen para el condenado ciertos derechos en potencia, derechos a modificar la forma de cumplir esa pena. Esos derechos operan cuando se cumplen los requisitos que también la misma ley preestablece. Y ahí se convierte para el magistrado en un deber permitir el ejercicio de esos derechos. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dice toda la doctrina. Digo, no es una cuestión interpretativa esto. Este diálogo era conmigo. Yo mismo no me acordaba. Hace 4 años, acá en Mañanas Argentinas. Enseguida de la muerte de Soledad. Eso fue enseguida de la muerte. Él se arrepintió mucho. Él habló con un diario y conmigo. Con perfil. Con perfil y conmigo. Y él se arrepintió mucho. A mí no me lo dijo él. Me llegó por otra vía. Que lo que le dijo al diario, lo que me dijo a mí, a él le podía costar la carrera. Porque hay 2 frases tremendas. Una, la que poníamos recién en el graf. No leo... yo me acuerdo que cuando lo escuché al aire, no fui consciente yo. Si se notan, yo no reacciono. No. Porque no podía dar crédito que un juez me estuviese diciendo al aire. Primero, si me lo dijese en privado, tampoco le daría crédito. Pero menos que me lo dijese al aire, tan suelto de cuerpo y tan seguro de sí mismo, escuchen el tono de voz, de que él no leía los expedientes. Es como que da a entender como que no tiene acceso, y no es cierto. Él tiene el expediente entero con la sentencia. Es no, más, él da a entender que él lee como que la última parte. Tiene que leer todo el juez. Que él no lee la génesis de no tiene tiempo. Si el expediente tiene
El argumento central de él es, si un expediente tiene 400 hojas, estoy diciendo cualquier cosa, pero 400 hojas, él tiene tanto trabajo, lo que me explica, que él no tiene tiempo para las 400. Eso no es una... Que él lee. Por eso están los secretarios. Te cuento algo. El comienzo de la carpeta de ejecución de un preso, Guillermo, que él lee, es un resumen que él lee las últimas 2 carillas. Eso es lo que él no tiene tiempo. Está por ahí la frase. Sí, lo dice. No dice no tengo tiempo. Sí, dice. si querés ponerla de vuelta, yo creo que dice no tengo tiempo. Sí. O me lo dijo a mí, o yo no sé si hablé inclusive con él en privado después con Axel López. A ver, ponerla de vuelta. Yo creo que hay un no tengo tiempo. Controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subfuero de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición, desde la cárcel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la cárcel de Candelaria, provincia de Misiones. En el caso de Díaz, obviamente yo leí la propuesta positiva. Yo verifiqué que haya existido la ocurrencia de todos los requisitos preestablecidos en la ley. Esto no admite otra lectura. Si cumple los requisitos, yo tengo prácticamente la obligación de dársela. Toda la doctrina, toda la jurisprudencia lo dice. El hecho es, a partir de la ley existen para el condenado ciertos derechos en potencia, derechos a modificar la forma de cumplir esa pena. Esos derechos operan cuando se cumplen los requisitos que también la misma ley preestablece. Y ahí se convierte para el magistrado en un deber permitir el ejercicio de esos derechos. No lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dice toda la doctrina. Digo, no es una cuestión interpretativa esto. Él tiene muchas causas, él tiene muchas causas, él se tiene que ocupar de 1000 presos, él no es un juez de sentencia, entonces él hace lo que puede. Claro, pero no está obligado, es el tema. Está obligado porque el código dice podrá. El código dice el juez de ejecución podrá, no deberá. Claro. Y él lo transforma en deberá. Claro, él lo transforma en deberá. El otro juez, que es colega de él, que tiene todas las causas igual que el que se llama Pelusi, deniega todas las libertades y los presos los denuncian porque no le dan libertad con el mismo código, con la misma cantidad de causas. Capaz tampoco está bien. Capaz que tampoco dejar a todos, capaz que tampoco está bien. No digo eso, digo que no es cierto que él está obligado, él le pone la palabra prácticamente, pero hace énfasis en lo que dije. ¿Qué son los requisitos, por ejemplo? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener? Si está en condiciones de cumplir 2/3 de la condena, por ejemplo, para salir en libertad condicional. Las condiciones técnico-jurídicas, penales. Pero yo hay algo que dije en aquel momento y eso ofendió López. Porque me acuerdo que le pregunté si tenía familia, me explicó que tenía hijos. Hijas. 2 hijas, ¿no? 2 hijas de la misma edad, una de la misma edad que tenía Soledad. Yo le pregunté, sabiendo lo que pasó, ¿cómo dormía de noche? ¿Y qué dijo? No me acuerdo qué contestó, no sé cómo se lo formulé, sé que se ofendió mucho por esta pregunta. Porque esto va ya a lo que... Ahora, perdón, salí de López Juez, pido disculpas. Me metí un segundo en López Persona, pero... ¿Cómo dormís a la noche? Con esta lista de casos que tenemos. Pero a ver, que me hago una pregunta. ¿Y si pasa en su familia? Yo pregunto... ¿Y un juez falla de la misma forma? No, pero yo pregunto, si el juez Axel López hubiera vivido en Honorio Pueyrredón 830, en el 6º piso, ¿hubiera dejado que este preso iba a hacer la libertad condicional o las salidas transitorias al quinto? No, o la pregunta es otra, Guillermo. Si, y que no le pase nunca esto a Axel López, por favor, no lo interpreten. Si Axel López fuera Guillermo, ¿qué pensaría de Axel López? Tal cual. Esta es la otra pregunta. Guillermo, Bañato... Sí. No. Si fuera él, ¿qué pensaría de sí mismo? Como juez. Porque el punto es que las decisiones que él tomó no fueron casuales, fueron causales. No es fortuito. No es que Pablo Marcelo Díaz de casualidad violó una vez y de casualidad violó y mató después. No. Y puedo seguir. Y el caso de Tatiana Colodietz, había un médico que le dijo, mire que este señor, este remisero, si va en libertad, va a actuar otra vez igual. Perdón, y estaba preso por 4 violaciones. ¿Por 4? Sí. Ya esta fue la 5ª. Condenado.
condenado. Entonces, el tema es, no es un error y se pisó una baldosa o el caño estaba mal y explotó el agarrado. No. Lo que vos hiciste fue decisivo para que pasara lo que luego pasó. Es causal, no casual. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo López sigue siendo juez él mismo? ¿Cómo él no dice doy un paso al costado? El tipo se perdona a sí mismo porque tiene el argumento del ritualismo. Está apegado a la norma como si fuera un dogmático y entonces obra. Y aparte tiene un respaldo, sin duda. Respecto de la responsabilidad, Sergio Berni, cuando sucede lo de Tatiana, dice, y transcribo y digo exactamente lo que dijo, es el juez de ejecución penal, no tiene una cierta responsabilidad, es responsable. Si no, ¿para qué tenemos un juez? Eso fue lo que dijo Berni en el momento de la muerte de Tatiana. Quiero saludar a Matías. Matías, últimas palabras tuyas. Nada, es terrible, no sé, Fabián, qué decirte. Exactamente, imagínate en mi caso, o sea, yo tuve que presenciar cómo me quemaba viva mi familia y de verdad que hoy depender de si esta persona, este psicópata, obtiene nuevamente la libertad, estoy en manos de jueces como imagínate lo que es mi vida, ¿no? Ya estuve un año encerrado acá, con custodia, sin poder salir a trabajar, ni poder hacer una vida normal. Porque bueno, él no tenía tiempo de leer el oficio cuando lo tenían ahí en migraciones. La verdad que es doloroso. Lo único que espero el 28, lo mismo que dijo el papá de Soledad, estoy esperando con muchas ansias el 28 de agosto a ver si tenemos, bueno, no sé, una lucecita de esperanza. Ojalá. Y vamos a pensar todos en positivo, pensar bien. Gracias, Matías. Sigamos a seguir con ustedes. Lo mismo, Guillermo. Pensemos bien. Pensemos que la corporación política esta vez va a romper las ataduras. Sí, y me parece que coincide con una fecha que posiblemente sea un activador de que eso suceda. Bien.